desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, el tradicional diálogo con Salvador Borrego lo hemos trasladado a los viernes por la mañana. Espero que nos sigan dando su preferencia, que sigan compartiendo estos videos, porque para nosotros y para parte de nuestra sociedad son importantes los datos, las informaciones que aquí estamos virtiendo sin ningún compromiso, más que el compromiso con ustedes. Salvador Borrego, te agradezco que sigamos juntos hablando claro. Gracias, Toño, un gusto como siempre estar aquí desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa y asísmica, por ventura de Dios, ciudad de Monterrey. Y bueno, ya sabes que es con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar. Esta es una nueva emisión de la entrevista con Toño Lomas. A tus órdenes, Toño, un gusto como siempre. Oye, como que las cosas siguen de una manera muy extraña en México, sobre todo en relación a las encuestas. La última encuesta ubica un grado de popularidad relativamente alto. Algunos dicen que trae 79% la presidenta Claudia Sheinbaum, otros hablan del 73%, no baja del 70%. Pero si nos vamos a la realidad, tú le preguntas a los ciudadanos qué piensan de seguridad, de educación, de economía, y estas encuestas se hicieron antes de que se diera la información del incremento de un 13% del salario mínimo. Pero también sale reprobada en la mayoría de los rubros que le corresponden al gobierno como, función primaria. Una función secundaria pues es lo de las becas, lo de los apoyos sociales, que es lo fundamental de un gobierno: la seguridad, la salud, la educación, entre otros. Y en la mayoría de estos rubros, el gobierno actual de la Cuarta Transformación sale reprobado. Brevemente les comento, es como si Salvador Borrego contrata a un plomero para que le arregle la tubería. Y Salvador Borrego llega a su casa, le pregunta a su esposo: oye, ¿cómo ves el trabajo que hizo el plomero? Ah, pues está bien, está simpático. Le pregunta a su hija: oye, ¿cómo ves esto del plomero? Ah, pues es un personaje muy guapo, cuenta buenos chistes, aunque la presidenta cuenta chistes, pues no. Y luego Salvador Borrego va al retrete, el agua no baja, quiere lavarse las manos y ve que está chispeando. En la cocina hay una fuga, pero la familia califica muy bien la acción de ese plomero. ¿Vale o no vale esta anécdota, ficticia por cierto, sobre lo que estamos hablando, Salvador Borrego? Bueno, sí hay una situación que plantean algunas encuestas, pero antes de dar por buenas esas encuestas, yo quisiera ver particularmente dos estudios que son los que a mí me parecen. Me falta el limón. Entonces tráeme más. Tráeme más limoncito, ¿sí? Y un salero. Bueno, perdón, pero es que acaba de llegar mi agua mineral. Y eso me despeja un poco la garganta. Sí, mira, yo creo que muchas de las encuestas que están circulando son encuestas que pues se publican y se contratan con un propósito propagandístico. Es claro que un propósito propagandístico para decir que Claudia sigue siendo, que Claudia sigue siendo una presidenta muy bien calificada, ¿sí? El problema aquí es que
yo dudo que esas encuestas estén bien hechas, ¿sí? A mí me interesan dos encuestas, ya las hemos referido aquí. La del Financiero, sí, que dirige Alejandro Moreno, que es, digamos que se puede decir que es algo que vale la pena tomar en cuenta, ¿sí? Y en esa encuesta del Financiero, Claudia lleva una tendencia a la baja. En la última medición, que fue antes del asesinato de Carlos Manso. Entonces, yo creo que podría ser que en la siguiente medición del Financiero Claudia siga cayendo. Por otra parte, la compañía Morning Consult es una compañía internacional que evalúa a los presidentes, a muchos presidentes, primeros ministros del mundo. Y en esa encuesta, López Obrador había salido muy bien calificado, entonces él presumió muchas veces esa encuesta. Ahora, esa misma encuesta, con esa misma metodología, le está dando a Claudia una aprobación de 41%, un descenso también dramático. Vamos a esperar en la siguiente evaluación. Al margen de eso, vamos a vivir una guerra de encuestas, ya la estamos viviendo, donde se van a estar publicando encuestas con un propósito claro de decir que la presidenta está muy bien, que Morena está muy bien, que la gente está contenta, ¿sí? Y en ese contexto pues vamos a tener algunas referencias. Yo espero entrar en esa arena, espero que pronto ya pueda tener mediciones nacionales para pues tener un criterio que nosotros tenemos sobre cómo se debe medir y sobre cómo se debe ver la evolución, ¿sí? Pero por lo pronto, para responder a tu pregunta, yo no emitiría un juicio sin antes saber cómo va a quedar la siguiente encuesta del Financiero y la siguiente encuesta de Morning Consult. Para mí son las que en este momento disfrutan de, pues si no una mayor credibilidad, por lo menos una situación que está presentando resultados lógicos. Es lógico que Claudia se esté desgastando. La manera en que está manejando el gobierno, pues induce a eso. Pues, difícilmente con todo lo que están haciendo, sí, mal, la gente podría estar muy contenta. Hay un sector que sí, los sectores que reciben dinero, pero si se confirman esos porcentajes bajos, querrá decir que incluso gente que está recibiendo dinero ya empieza a reprobar la gestión de Claudia Sheinbaum. Y eso será una traición en el amor con amor se paga, sí, ok. Y eso será algo interesante, porque pues tendremos que ver cómo se procesa una situación de ese tipo. Aquí la pregunta ante esta situación que se está dando es que tantos sentidos tiene que el gobierno siga presentando encuestas a través de sus voceros oficiales y oficiosos, si yo tengo evidencias muy claras de que la credibilidad en las encuestas cada día está más desgastada. La gente ve las encuestas, pero no cree en ellas. Entonces yo me pregunto, ¿qué sentido? Y es algo que tú has manejado en diversas emisiones. ¿Qué sentido tiene que el gobierno siga gastando mi dinero, el dinero de Salvador Borrego y de todos ustedes, para que Claudia, y perdónenme lo que voy a decir, se siga haciendo pendeja sola y siga haciendo o tratando de hacer pendejo al pueblo de México diciendo soy muy popular? ¿Qué sentido tiene, Salvador? Bueno, tiene un sentido pues fundamentalmente de imagen. Si ellos presentan números favorables en sectores despolitizados, hay una influencia muy fuerte, porque esos son sectores que no tienen interés en la política, no tienen una actitud crítica con respecto a lo que se les presenta. Ellos dan por bueno lo que están viendo,
Y si abrumadoramente las encuestas que dicen que Claudia Sheinbaum está en los cuernos de la luna, se da, o sea, abrumadoramente tenemos inundados pues los medios y los espacios cibernéticos de encuestas que dicen que Claudia va muy bien, pues mucha de esa gente va a creerlo, ¿sí? Y entonces en esa guerra pues va a ser difícil tener un contraste objetivo numérico, como cuando hay una elección que tú dices, a ver, pues yo decía que iban a quedar así y quedaron así. En este caso no hay forma de contrastarlo con nada, pero sí con las cosas que vamos a estar visualizando. O sea, si ella de pronto empieza a ser abuchada, si empieza a tener problemas para contener a la gente, pues entonces no va a empatar la calificación buena que esas encuestas le den con lo que nosotros estemos viendo sobre la manera en que la gente trata a la presidenta, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Pero, por ejemplo, hay datos que te hablan de que tiene más sentido pensar que Claudia está deteriorada. Por ejemplo, se habla del fútbol. Se rumora mucho que ella no va a ir a la inauguración del Mundial. ¿Por qué no quiere ir? Porque la van a abuchar. Si la van a abuchar, va a ser un momento bochornoso para ella. Y entonces prefieren no ir. ¿Sí? Y entonces ahí tú dices, bueno, pues a ver, si fuera cierto que tiene 80% de aprobación, pues no tendría ningún problema para ir, porque pues va a ser ahí victoriada por ese 80% de mexicanos que la ven bien. Pero resulta que dice que no va, y entonces nos hace pensar que a lo mejor tiene más sentido el 41% que nos dice Morning Consult, ¿sí? Y entonces estaríamos hablando de dos cosas diferentes. Mira, ¿por qué es importante eso? Un presidente siempre va a tener problemas de imagen cuando menos de la mitad lo aprueba, ¿sí? Eso significa que son presidentes deslegitimados, ¿sí? En el concepto de legitimidad, que tiene que ver con que más de la mitad de los ciudadanos aprueben la gestión. Entonces ellos van a decirnos siempre, yo soy un presidente legítimo, ¿sí? Porque más de la mitad me apoya. Y si no es así, entonces yo voy a buscar compañías que me le pongan arriba de 50, de perdido arriba de 50%. 53, ahora 54. Si son 58, 60, 70 mejor, ¿sí? Claro, entre más arriba sea el número, pues más increíble va a ser. Pero ese es el juego, ¿sí? El juego de narrativas, el juego de imágenes, ¿sí? De símbolos, como por ejemplo un zócalo lleno. Ahí están haciendo esfuerzos para llenar gente de todo el país, para llenar el zócalo, soltando mucho dinero, o pidiéndole a los gobiernos municipales y estatales que ellos sean los que aporten. Pero a final de cuentas va a ser un derroche, ¿sí? Para llenar el zócalo. Pero imagínate que no lo llenen. Va a estar cabrón. Entonces, ¿qué imagen va a dar? Ellos van a garantizar, por supuesto, que se llene el zócalo. Y entonces estamos en ese tipo de guerras, ¿sí? De narrativas, de símbolos, de imágenes. Y ahorita estamos en una etapa en la que la confrontación se da en el terreno de las encuestas. O sea, estamos viviendo una guerra de encuestas ahorita, ¿sí? Encuestas que por un lado nos dicen que Claudia Sheinbaum está muy bien evaluada, y encuestas que por otro lado nos dicen que está teniendo muchos problemas, que está deteriorada, que menos de la mitad de los mexicanos lo aprueban. Entonces, estamos en eso. Y vamos a estar ahí en ese jaloneo, avanzando hacia la elección del 2027. Yo veo en esto de las encuestas un marco de polaridad terrible, porque la gente, mire, les voy a confesar algo, un acto privado que acaba de tener Salvador Borrego. Se reunió con un grupo de jóvenes de su generación, de su edad. Tengo entendido que la mayoría de ellos economistas. Estuve como testigo lejano de lo que estaban platicando. La mayoría cuestiona
no a Claudia, el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ellos leen, analizan, ven la realidad en la calle. Un amigo me decía, la mejor encuesta está en la calle. Se le pregunta al gobierno, a Claudia en concreto en sus mañaneras, sobre la seguridad y ella dice, vamos muy bien, aunque diario nos reportan y hasta los medios más cautos tienen que reportar asesinatos por toda la República. Preguntamos el tema de salud y ahora ya nos salieron con ese rollo de las microfarmacias del bienestar, que por cierto, había un programa que se llamaba Salud Casa por Casa, ya tronó. Usted no sé si tuvo el beneficio en un principio de recibir ese programa, pero yo hice por ahí un pequeño sondeo en municipios como Cadereyta, como Juárez, que se supone que es donde García, que se supone más, es donde más se necesita ese programa, porque hay mucha gente mayor, enferma, etcétera. No han ido y no creo que vayan. Hace mucho tiempo que inició ese programa. ¿Qué es lo que me dijeron sobre ese programa? El gobierno federal no le pagó las últimas quincenas a los enfermeros y al personal que iba a andar casa por casa primero. No tiene lana, vamos. O sea, sí, un gobierno se descalifica en la realidad, pero se califica bien en las encuestas. ¿De qué estamos hablando, Salvador Borrego? Estamos hablando de una situación pues de locura, ¿sí? Donde la gente está evadida justamente de la realidad. El problema con la realidad es que nosotros, pues, a lo más que tenemos con respecto a las cosas que tienen que ver con la realidad, es a aproximarnos, ¿sí?, a una percepción cuando estamos hablando de opinión. Pero la realidad en otros sentidos es perfectamente cuantificable y medible. O sea, hay una realidad, por ejemplo, de la cantidad de homicidios, de la cantidad de desaparecidos. Es una realidad que está ahí. Una realidad también de la gente que está batallando para salir adelante. Sí, entonces, en el tema económico, hay indicadores que te dicen de manera global cómo están las cosas, lo cual significa que algunos sectores están todavía más complicados. Entonces, cosas que tienen que ver con la realidad es, por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto, cuánto estamos creciendo. No vamos a crecer ni siquiera el 1%. Cuando ellos decían que íbamos a crecer al 4%, y hubo un momento en que López Obrador decía que íbamos a crecer al 6%. Que crezca la economía significa que crece el pastel, y aunque va a seguir habiendo una situación de desigualdad, ¿sí?, de cualquier manera, entre más grande esté el pastel, pues más posibilidades tenemos de que la gente más humilde tenga lo suficiente para salir adelante, ¿sí?, los mínimos necesarios, ¿ok? Y entonces ahí están los números. En el tema de desigualdad hay criterios, hay el índice de Gini, sí, para medir eso, también lo tenemos ahí. Estas son realidades cuantificables, ¿sí? Y eso nos indica que las cosas están mal. La misma gente, de repente, lo que mencionabas hace rato, te dice, pues, yo apruebo este gobierno, ¿sí?, pero cuando me van preguntando específicamente por áreas de gobierno, resulta que lo repruebo. En realidad, la mejor evaluación para un gobierno no debería de ser si apruebas o no apruebas a un gobernante, sino un ponderado de cómo evalúas al gobierno en diferentes áreas. Y en ese sentido, el gobierno de Claudia está reprobado, ¿sí? Entonces, pues, tenemos una situación en la que vamos a seguir caminando, confrontados, unos
pudiendo meterle mucho dinero para que se difundan esas encuestas. Pero a final de cuentas todo eso nos va haciendo avanzar a la elección del 27, ¿sí? Y todas las cosas que se están haciendo ahorita, todas las mentiras que se están diciendo ahorita, todas las manifestaciones públicas de cómo está la situación del país, a final de cuentas va a desembocar en la elección del 27. Y entonces, en esa elección, pues vamos a ver a final de cuentas quién avanzó, quién no. Yo espero que tengamos mínimos niveles de decencia en la elección, que no nos vayan a salir otra vez con alguna burrada como los acordeones de la elección judicial y esas cosas, ¿sí? Porque si algo hemos visto últimamente ha sido el descaro, ¿sí? La falta de pudor, la falta de escrúpulos, ¿sí? Pero yo espero que en este caso podamos tener un poquito pues de seriedad, de certeza en los resultados. Y si Morena se desfonda y pierde la mayoría calificada o pierde la mayoría simple, sí, entonces vamos a entrar en un periodo muy diferente en el país. Yo creo que las baterías están orientadas a esa elección del 27, ¿sí? Donde vamos a ver al PRI, PAN contendiendo MC, pero también los partidos nuevos. Somos México ya prácticamente completó las 200 asambleas, ¿sí? Yo creo que esta semana ya completan las 200. Van a seguir haciendo asambleas por el temor que tienen de que ahí en el INE los burócratas afines a Morena de repente le digan, no, pues esto no está bien, ¿sí? Que les hagan trampa ahí, ¿no? Sí. Fíjate, me acordé, Toño, de una historia. Este es un hecho real en Río Bravo, Tamaulipas. Había un militar que tenía parcelas y estaba el tiempo de la cosecha, de levantarlo, y resulta que les cae una plaga de gusanos. Órale. Y entonces él se va a buscar gente, que la gente estaba en las plazas públicas ahí esperando que alguien los contratara. Y les dice, necesito que me ayuden, yo les voy a pagar 5 centavos o 10 centavos por cada gusano. De aquellos. Cada gusano que me den. No, pues entonces empezó la gente a sacar, oye, y salían más gusanos y canastas de gusanos. Y los tipos dicen, oiga, yo ya me quiero ir. No, hasta que terminemos, hacemos cuentas y les pago. Pues ya finalmente terminaron y dejaron limpio de gusanos. Y entonces iban a hacer el conteo. No, ni con todo el beneficio de la cosecha sacaban para pagar de la cantidad de gusanos que eran. Entonces el militar hizo lo siguiente, ¿sí? A ver, fulanito, aquí está. ¿En qué quedamos? No, 10 centavos por gusano, perfecto, muy bien. Vamos a contar, ¿sí? A ver esto. Gusano, este es gusana, ¿sí? Y al último pues salieron unos cuantos gusanos. Hola, hasta luego, sí, gracias. Sí, y entonces pues por poco lo matan al militar ahí, se hizo una revuelta. Oye, con los campesinos. Pero él está diciendo la verdad, él dijo gusanos, no dijo gusanas. Sí, la cosa gusanos y gusanes. Sí, pero la cosa es cómo sabes si es gusano o gusane. Es muy difícil, sí. Se le pregunta, pero bueno, pero ya no debería estar muerto. De ese tipo, te refiero a esta anécdota, porque a ese nivel están en la 4T, en las instancias de decidir cosas, a ese nivel de descaro. Entonces, aunque Somos México ya está prácticamente con sus asambleas realizadas, ellos están conscientes de que podrían hacer una chicana, ¿verdad? Ojalá no. Pero a lo que quiero llegar es a que vamos a llegar al 27 con opciones nuevas también, que podrían pues recibir el respaldo de la gente. Entonces, estamos caminando a los 27, ya todo lo que sucede, Toño, todo lo que sucede tiene un fin electoral, ¿sí? Si están sacando encuestas amañadas, si están sacando propaganda, si están agrediendo esto, sí, todo va rumbo a el 27. A veces
son muy pendejos, sí, y en lugar de caminar hacia donde ellos desean, pues van para atrás. El caso que estamos viviendo ahorita con los agricultores. ¿Para qué les dices que vas a hacer un cambio? Sí, y luego simplemente te vas para atrás. O sea, lo que estamos viviendo en México es una situación donde no tiene sentido el diálogo. ¿Para qué chingados dialogas con alguien que a final de cuentas no te va a aceptar un solo punto de vista? Y ahora ni siquiera la burla perdonan, ¿sí? Como cuando te entretienen, ¿sí? Diciéndote que sí, vamos, esto lo modificamos, esto no lo cambiamos, etcétera. Y a la hora de la hora aprueban el pinche proyecto sin cambiar ni una coma, ¿sí? Entonces, en esas estamos, sí. Finalmente, aunque a veces son medio pendejones, sí, y no hacen algo que les pudiera beneficiar, porque esto, claro que tener en contra todo el sector agrícola, pues no es bueno para tu partido. Esa gente, por supuesto, que ya no va a votar por Morena, y sí, muchos de ellos votaron por Morena. Pero hay algo que a mí se me hace terrible. Morena, cuando se le reclama que no hubo consultas reales para los pueblos originarios, los cuales tienen como sistema de vida el agua, porque la mayoría de ellos son agricultores, son ganaderos, en pequeño nivel, pero lo son. Y dicen, no, si los consultamos, fue en el 2019. ¿Pero qué tiene que ver el 2019 con el 2025? Están sacando algo que no tiene sentido, pero hay muchos comentaristas y analistas a modo del sistema que están diciendo, no, sí, se consultó a los pueblos originarios para ver lo de la ley de aguas, cuando esto no es real. Y la Constitución es muy clara, indica que para hacer este tipo de cambios se necesita consultar a todos los sectores. En este asunto, a los pueblos originarios, y no se hizo. Mira, y te pregunto lo siguiente, para ya pasar a otro tema que a mí me parece muy importante, Salvador. ¿Qué ha estado haciendo la Cuarta Transformación? A través de la demagogia, de la propaganda, ha escondido la verdad dentro de un closet y le ha puesto llave, pero hay rendijas por la cual la mayoría de, entre comillas, pensantes, de la gente que analiza, que estudia, está viendo la realidad. Aquí el problema es que cuando la mentira es ocultada en un closet, esa mentira va creciendo hasta un momento en que ese closet se puede reventar, o cuando la verdad llegue, con la llave y abre ese closet. La mentira puede ser un monstruo terrible que puede devorar a la Cuarta Transformación, a su propio progenitor. Y la pregunta es, Salvador, ¿crees que este hecho se dé antes del 2027 o todavía tendremos que aguantarnos otros 6 años más después del 2027 con esta misma historia? ¿Te refieres a las mentiras, decías, que se están acumulando? Sí, a las mentiras del gobierno. No, mira, eso no importa. Si a final de cuentas lo que el gobierno quiere, insisto, es en que la gente vaya y vote por ellos, ¿sí? Que la gente tenga intención de votar por ellos, ¿sí? Que es el antecedente a la votación, y que la gente apruebe la gestión de ellos. Eso es lo que quieren. Y por eso pues están dándole dinero, ¿sí? Y poco importa el discurso, poco importa la narrativa, poco importa que sea absurda a más no poder, ¿sí? Mientras la gente en un sector polarizado siga creyendo todo lo que les diga, por más absurdo que sea, siga aceptando criterios. Imagínate, por ejemplo, dicen, oiga, pues es que los agricultores están complicados. No entiendo por qué. Hemos dialogado con ellos. Estamos dialogando.
Pues el problema no es que dialogues, pero ya dieron una respuesta. El problema es que les hagas caso, que no la chingues. Sí. ¿Sí? O luego de repente salen con otro tipo de cosas. Cuando ya no hay argumentos, oye, eso de la situación de aguas, está de la chingada, estás afectando a mucha gente. Y entonces dice la presidenta, es que fue una promesa de campaña. Ah, la chingada. Igual que López O Obrador. sea, exactamente, o sea que las promesas de campaña, ellos piensan que ¿sí? al ser votados para que ganaran la elección, automáticamente la gente está de acuerdo con todas las promesas de campaña. Por supuesto que no es así. Cada promesa de campaña, si la quieren implementar, debería de tener un consenso. Y en este caso, por supuesto que el consenso no existe. Y hablaron los campesinos, les explicaron sus cosas y no los tomaron en cuenta. ¿Sí? Pero ellos, lo importante para ellos en este contexto polarizante es tener cualquier respuesta, la que sea. ¿Sí? Oye, se descarriló el Tren Maya, no se descarriló, se salió de las vías. Oye, se te derrumbó una cosa, no tuvo un deslizamiento. Ellos lo que necesitan es decir cualquier pendejada, ¿sí? Que por supuesto va a ser vista como tal por mucha gente, pero el núcleo de ellos, sí, en general siguen apoyándolos, ¿sí? Siguen justificando, si algo se tiene que justificar, pues siguen aceptando los criterios que plantean, sin más. Aquí en la mesa grillera tenemos el caso de Ranulfo Martínez, ¿sí? Son impermeables, ¿sí? A cualquier cuestión que de algún modo atente contra ellos, ¿sí? Contra su fe, contra sus convicciones. Puede ser muy contundente y ellos simplemente lo disculpan, ¿sí? Y así es como están las cosas. Así es como están las cosas. Bueno, déjame le comento a mucho del público de Hablemos Claro que Salvador Borrego tiene muchos defectos, pero una de sus virtudes es que es un conocedor de la economía. Su juventud se la pasó estudiando economía. Por eso creo que él me puede dar una respuesta sólida, consolidada sobre lo siguiente. Acaban de decretar un incremento del 13% al salario mínimo. El concepto clásico para dar un aumento es que ante mayor productividad, mayor ganancia. Ante mayor ganancia, mayor posibilidad de un aumento salarial. Pero en un país donde, hablemos claro, las empresas han caído en un hoyo negro y se han estancado en su productividad, ¿cuánto aguantarán esta historia de aumentos constantes de salario mínimo? Tengo la información que hay pequeñas y medianas empresas que ya están pariendo cuates para decir, bueno, el año que entra, ¿cómo le vamos a hacer para pagar un aguinaldo en relación con el aumento salarial? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque con el aumento salarial también viene un aumento a las cuotas del IMSS, a las cuotas del Seguro Social. Y un grupo de empresarios afines a la cuarta transformación están avalando y aplaudiendo tal decisión. Sin embargo, hay otro grupo muy amplio que está acobardado, que no se manifiesta porque tienen miedo de que le caigan auditorías, y a mí me aseguran que casi nadie se salva de una investigación del SAT de los empresarios, que la mayoría tienen declaraciones no presentadas, presentan una parte y otra la dejan en el resguardo, pero eso tenía una razón de ser en el pasado. Había convenios no escritos con funcionarios del SAT. Oye, pero si te pago los impuestos, no voy a poder pagar la nómina. ¿O cómo le voy a hacer para pagar lo que requiero con mi expansión? Está bien, págame esto y después me pagas lo otro. Te lo coloco en deuda. Y ahora ahí le están metiendo mano quienes están al frente del SAT porque les surge dinero.
Pero la pregunta es, Salvador Borrego, ¿qué tan realista es esta medida de dar incrementos constantes al salario a pesar de que no haya producción? De reducir las horas laborales, eso va a implicar contratar más personal. ¿Es lógica la propuesta de los economistas de la Cuarta Transformación? A ver, esto cae en la línea, pues, de un gobierno que juega a darte cosas, sí, pero cosas que no eran de ellos, sí. O sea, no es decir, voy a incrementar el salario mínimo y voy a absorberlo. Voy a hacer menos pendejadas como el Tren Maya y como Dos Bocas y como el AIFA. Sí, no. Simplemente yo les estoy dando, imagínate, yo les estoy dando algo que va a salir del bolsillo de un empresario. Exacto. Sí. Y la gente, pues claro que se entusiasma y claro que es muy bueno. Y claro que también hay que decir que nosotros hemos tenido en el salario mínimo una simple referencia. Sí, ahora ya está más cerca porque estamos hablando de como de 9,000 pesos mensuales, sí. Pero hubo un tiempo en que el salario mínimo prácticamente no lo ganaba nadie en las empresas. Pero las maquilas contrataban gente y la contrataban con el salario mínimo. Desde ese punto de vista yo sí creo muy bueno que se haya incrementado el salario mínimo, ¿sí? Pero por supuesto que va a haber empresas, ¿sí? Sobre todo las empresas que tienen eso, grupos de personas que ganan el mínimo, que van a tener dificultades, van a tratar de hacer la chamba con menos gente, con menos personas, va a haber muy probablemente despidos, ¿sí? Y entonces pues se va a tener que entrar en un esquema de ajuste. Sí, yo no sé mucho de economía, me interesa el tema, sí, de repente pues veo cosas que tienen que ver con ese tema, pero yo lo que he observado es que en el periodo neoliberal se tenía una convicción muy fuerte de que incrementar el salario mínimo iba a significar inflación, sí, iba a significar pues, una serie de trastornos en los indicadores macroeconómicos. Y resulta que no ha sucedido así. Quizás sean por otras razones, pero el punto aquí es que, mira, si tú ves, por ejemplo, cuánto gana una persona que trabaja en las casas, en el trabajo doméstico, sí, más o menos son 500 pesos por día. Así es. Y trabajan 5 días. Entonces son 10,000 pesos. Son 2,500 o 3,000 a la semana. Sí, 3,000 por 4.33, pues te va dando arriba de 12,000, 13,000 pesos. Eso es lo que gana un sirviente. Y espérate tantito. Entran a las 9 y se van a las 3, a las 2, a las 9:30. Trabajan como 5 horas. Son semanas de jornada de cuando mucho 30 horas, si no es que menos. Se supone que las personas que trabajan en el servicio doméstico están en la escala más abajo de la economía. Pues no es así. Más abajo que ellos están los que perciben el salario mínimo. Yo pienso que en la medida en que ese no sea un recurso populista de estar incrementando hasta que truene esto, ¿sí? Y se llegue a un punto en el que digamos ya tenemos un salario mínimo razonable, ahora sí vamos a tomar en consideración los distintos pues criterios económicos para que el incremento en el mínimo sea pues, más acorde a una situación de estabilidad, ¿sí? Que yo creo que el punto de referencia pues es la inflación, o sea, recuperar lo que perdió el poder adquisitivo de la gente. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo, ¿sí? Por lo pronto, para mí es el uso del poder, ¿sí? Para presumir que tú estás arreglando las cosas, ¿sí?
y que por lo menos alguna gente te crea, ¿sí? Porque... Oye, Salvador, estuve platicando con un amigo, él me decía, mira, la situación es muy fácil. ¿Quién va a pagar esos aumentos que se están dando? No los va a pagar el gobierno ni los empresarios. Tú trabajas en una fábrica donde hacen focos. Cada foco sale en 30 pesos. Pero que como se viene un incremento al salario mínimo, ¿qué vas a hacer tú como empresario? ¿Cómo vas a absorber ese costo? Le vas a decir a tus administradores, hay que aumentar un 13% los focos. Esa es la otra parte de la historia que no nos quiere comentar la cuarta transformación. Yo no conozco ningún empresario en el mundo que esté dispuesto a absorber los costos. Sería bien padre que un empresario dijera, ok, este aumento a los salarios mínimos van a ser absorbidos de mis ganancias. El costo de los focos va a ser el mismo y yo voy a asumir, o que el gobierno dijera, ok, aumentamos el 13%, a través de impuestos se los vamos a condonar, o vamos a tomar unas medidas de apoyo para no afectar a las empresas. Pero yo no veo esto, Salvador, veo todo lo contrario. Claro, no, hay una idea maniquea en el gobierno, ¿sí? Asume pues que los empresarios todos somos bribones, ¿sí? Explotadores, y entonces no toman en consideración ninguna idea que de algún modo permita darle un trato justo a esta gente, ¿sí? Todo lo que ellos puedan hacer a costa de estos sectores, ¿sí? Ellos lo entienden como un acto justiciero. Y es una situación muy curiosa porque en todos los sectores, por ejemplo los mismos agricultores, cuando dice Claudio Sheinbaum, andan con sus camionetotas, pues sí hay agricultores que tienen eso. De millones de pesos. Es cierto, hay agricultores que están haciendo, pero un porcentaje muy alto, hay quienes hablan de que son casi el 80% de los agricultores son gente modesta. Y entonces tú, en esa idea de decir aquí hay buenos y malos, ¿sí? Tú satanizas a un sector, ¿sí? Para imponer un criterio, y entonces pues como tienes la posibilidad de hacer absolutamente todo lo que te dé la gana, con un Senado, con una Cámara de Diputados mayoritaria, ¿sí? De manera importante, con una Suprema Corte, una Suprema con una Corte fiscal. También, todo lo tienen, ellos pueden hacer lo que sea, ¿sí? Y tan lo hacen que ni la burla le perdonan pues a los que son víctimas de sus medidas, de sus decisiones. Y bueno, pues así vamos a estar. Yo creo que de repente esto puede tronar, de repente puede haber levantamientos, ¿sí? O agresiones directas. De repente pues, nos vamos a amanecer con que asesinaron a tantos agricultores que estaban bloqueando la carretera. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí está muy claro es que este es un gobierno que está problemado, ¿sí? Está atrapado. Gers Manero les dejó ya para irse, ¿sí? El problema del huachicol fiscal de Adán Augusto López, de Andy López Beltrán. O sea, todo un enjambre de cosas que tiene un sustento no especulativo, sino un sustento en las carpetas de investigación que se abrieron, ¿sí? Y que ahora pues tratan de ver cómo lo sortean, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver, ¿sí? Fíjate, en el Leviatán, el libro ese de Thomas Hobbes, te plantea cómo el estado de naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos, ¿sí? Y entonces tenemos un gobierno pues que viene a ser ese Leviatán, ese monstruo, ¿sí? De la bíblica hebrea, que recibe de todos, ¿sí? La decisión de no ejercer su fuerza, de no ejercer su violencia, ¿sí? De estar en paz. Y si alguien se sale del huacán, el monstruo actúa contra él. Ese monstruo es el gobierno del Estado, es el Estado, ¿sí?
en esa condición que tiene de el uso privilegiado, sí, exclusivo, genuino, sí, de la violencia. Y entonces nosotros tenemos un gobierno que por una parte falla en lo fundamental, que es dar seguridad, que es dar paz. Esta es la protesta de los camioneros, ¿sí? Pero por otra parte también, ¿sí? Aparte de que falle en eso, pues está siempre haciendo cosas en contra de la gente, en contra de una gente que ellos han satanizado, ¿sí? Y en favor de los que han sido víctimas en ese esfuerzo, en ese intento polarizante. El punto, volvemos a lo mismo. En el 27 vamos a saber de qué tamaño es el polo. La apuesta del gobierno, la apuesta de López Obrador, lo que planteó ahí en ese video, ¿sí? Pues es la misma apuesta, o sea, es una idea polarizante, ¿sí? De que nosotros somos buenos, hay otros que son malos, y te vas a lo largo de la historia, la recorres de atrás para adelante y te trazan una sola línea, como si siempre hubiera habido liberales contra conservadores, ¿sí? Izquierda contra la derecha, cuando muchas veces son cosas de otro orden. Pero ellos están en eso. La incógnita, lo interesante es ir viendo de qué tamaño está el polo de los afines al gobierno, ¿sí? Entonces ellos no tienen otra jugada, pero las pendejadas que están haciendo y lo que está sucediendo y lo que puede suceder más en la relación con Estados Unidos puede hacer que el polo que teníamos, que estaba muy grande, se achique y que eso permita en la elección del 27 resultados favorables para la oposición. Todos los temas, a final de cuentas, desembocan en la elección del 27. ¿Qué va a pasar el 27? Ojalá que de pronto tengamos información sobre eso. Por lo pronto no tenemos. Los encuestadores se han limitado a preguntar si aprueban a la presidenta y no preguntar por intención de voto, por partido, por ejemplo, para el 27, que eso sería lo más relevante ahorita. Hay algo que a mí sí me preocupa. Ya el gobierno, aunque no se quiera reconocer, está en crisis económica. Está pensando cómo para el año que entra va a hacerle para cumplir con sus compromisos, no solamente de seguir regalando dinero, sino de incrementar esos montos. Y ellos acaban de encontrar una clave que al usarla se puede volver en contra de ellos. ¿A qué me refiero, Salvador? Hay deudores fiscales que son empresarios. Van a prestarles y no importa si revientan con tal de que paguen. Pero dos preguntas. ¿Qué va a pasar cuando los empresarios terminen de pagar esas deudas que tienen? ¿Cómo le va a seguir haciendo el gobierno para cubrir todo lo que tiene que cubrir? Yo no sé si no hay buenos economistas en el gobierno federal o de qué se trata. Deberían de decirle que empresa que truena, empresa que genera desempleo y problemas para la sociedad. Imagínate tú, donde truena en TV Azteca y todas las empresas que giran en torno a Salinas. ¿Qué va a pasar con todos esos empleados? El gobierno tendrá oportunidad de generar empleos para ellos o también les va a regalar becas de 6, 7 mil pesos cada 2 meses para que mal coman. Yo no entiendo a nuestro gobierno verdaderamente, Salvador. Así es, ellos están atrapados, necesitan dinero, mucho dinero, van a seguirse endeudando y muy probablemente se vayan contra las reservas del Banco de México. ¿Sí? Ellos pueden hacer lo que sea. Lo importante es cómo se va a entender por parte de la gente lo que estén haciendo, ¿sí? Y yo espero pues que en esa situación se vaya teniendo con más claridad lo irresponsable que ha sido este gobierno y el anterior, ¿sí? Los elevados costos que están significando
las decisiones equivocadas, ¿sí? La cancelación del aeropuerto y una serie de cosas, la corrupción, ¿sí? La liga del gobierno con los narcotraficantes, a grado de que es una expresión común la de hablar de un narcoestado, ¿sí? De un narcogobierno, de un narcopresidente. Y entonces, bueno, pues por ahí nos vamos a ir deslizando rumbo al 27 y cada semana pues va a haber indicios de para dónde se pueden mover las cosas. Yo espero pronto tener información de primera mano para ver cómo se mueve esto. En la página de Salvador Borrego hay 3 comentarios que me gustaría que los leyeras y si te merecen algo, adelante, Salvador. A ver, vamos a ver. Dice, Fundación Daniel Hernández, mi amigo, qué gusto verlos en viernes. Omar Torres dice, Don Salvador, este formato no le ayuda. Su lealtad y compromiso con el amigo es inconmensurable. Lo seguimos porque su sabiduría es única y bastante aleccionadora. A ver, ¿qué dice Omar Torres? Este formato no le ayuda, no me ayuda. Su lealtad y su compromiso con el amigo es inconmensurable. ¿Contigo será? Sí, es obvio. Seguimos porque su sabiduría es única y bastante aleccionadora. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Antes estoy, sí. Hoy amanecí con muchos dolores. Yo tengo que estar medicándome para controlar mis dolores y a veces se me controlan bien y a veces no se me controlan bien. En días como hoy, pues yo dije, bueno, pues tengo la opción de rajarme, de decir, ¿sabes qué? No voy. Pero bueno, saca uno fuerzas de flaqueza, así, entre comillas, la flaqueza, sí. Ahora la vida es más que nunca. Pues aquí estamos, sí. Pero de cualquier manera, muchas gracias por el comentario. Salvador, para terminar, te pregunto, cuando se termina la etapa violenta de México en el siglo pasado, se decide ir a la institucionalidad de manera progresiva. Primero militares en la presidencia, la primera parte fue un desmadre, asesinatos, conjuras, etc. Hasta que llega un personaje, Lázaro Cárdenas, y corta con esa idea. Y posteriormente se habla de institucionalizar y ciudadanizar el gobierno y empiezan a gobernar los civiles. ¿Por qué te hago este comentario de historia? Porque yo me pregunto, ¿estaremos a punto de terminar con la etapa de la sucesión civilizada y estaremos ya con los ojos en la espalda caminando hacia aquella época donde una bala definía el futuro del país? ¿Hay señales de eso? Por supuesto, lo tenemos, la cantidad de alcaldes asesinados, destacando por supuesto el asesinato de Carlos Manso. Cuando tú renuncias a las cosas que te da el Estado, ¿sí? Para mantener la paz, a donde te conduce inevitablemente es al estado de guerra, ¿sí? Es a la confrontación de todos contra todos y en eso es en lo que estamos, ¿sí? Yo creo que pues difícilmente vamos a seguir una evolución porque no hay racionalidad, no hay buena fe y hay una idea muy arraigada de ellos que yo no sé si realmente la consideran así o si se hacen pendejos solos, pero ellos piensan que son gente de muy buenos propósitos y ellos tienen la idea de que son pues lo mejor que le pudo haber pasado al país. Hay quienes pensamos que es exactamente lo contrario, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Yo sí estoy preocupado, yo creo que va a ser algo pues muy complicado en el sentido de que podemos caer en ese estado de naturaleza, en ese estado de guerra, pues, de todos contra todos, y no veo en el gobierno la flexibilidad para reaccionar
corrigiendo, enmendando, ¿sí? Subsanando cosas. Los veo muy soberbios, sí, a pesar de todo. Y bueno, vamos a ver en los meses que siguen cómo sigue esa aprobación, sí, y cómo se va procesando esta. Pero yo difícilmente creo que va a suceder una situación de razonable tratamiento de los temas, ¿sí? Y eso es muy triste, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero puede ser que tengamos situaciones muy, pero muy lamentables, ¿sí? Donde haya más asesinatos, donde haya más actividad de parte de los grupos delincuenciales, más impunidad, ¿sí? Entonces, sí vivimos una situación complicada. Aquí en Nuevo León casi podríamos decir que nos sentimos como en un oasis, ¿no? En una burbuja. Pero de repente se nos viene para acá también el problema, ¿sí? Oye, sobre eso último que me dijiste, me llegó una foto que ya te envié. Y nada más para terminar, no quiero dejar de preguntarte cuál es tu opinión. Déjasela muestra a nuestro público. No se ve muy bien por cuestión de la iluminación. Es Samuel García caminando. Sí, pero ¿quién la publica? Forbes. Y dice: el paso de Nuevo León, el paso firme de Nuevo León. ¿Tú realmente crees que estemos viviendo un paso firme por parte de nuestro gobierno? Yo veo obras inconclusas, veo inseguridad que no la podemos presumir, veo escuelas en malas condiciones. Realmente podemos presumir que estamos en el mejor estado. Tal vez hay estados peores que nosotros, pero Nuevo León merece estar en la revista Forbes con ese título. Ya es portada. Mira, una cosa interesante de este gobierno, sí, es que él aventó el reto, sí, con obras pues muy grandes, muy útiles, importantes, sí. Y entonces, pues puede ser que termine el sexenio de Samuel y no se hayan concluido, pero van a estar avanzadas. Así es, ¿sí? Sí, es cierto. Y yo espero que no llegue un pinche loco y así como López Obrador le dio una madre a nadie, que alguien diga, ¿sabes qué? El metro se chingó y no va a haber metro, ¿sí? Nos vamos a hacer una consulta mano alzada. No creo yo que suceda eso, porque aquí en Nuevo León tenemos una situación de mal racionalidad. Samuel es un hombre joven, sí, impetuoso, con sueños así, pues de mucha grandeza para el Estado, y pues de algún modo al dejar avanzadas las obras, ya él tomó decisiones que le cambian la fisonomía al Estado. O sea, el día que veamos los metros funcionando o los monorrieles funcionando y transportándonos hasta el aeropuerto y a otros puntos de la ciudad o de la zona metropolitana, pues vamos a ver que hemos hecho un avance importante, ¿sí? Por otra parte, cuando tú ves los análisis internacionales y tú dices, a ver, ¿qué tanto le importa a Estados Unidos México? Sí, muchas veces lo que te dicen es que en realidad lo que nos interesa es Nuevo León. Así es. Sí, y entonces, bueno, pues tenemos una situación donde claramente nos ven como una situación importante. Si fuéramos un país, seríamos una potencia de los primeros niveles. Sí, entonces yo creo pues que eso es normal, o sea, no es algo que nos deba de preocupar ni para criticarlo. O sea, Samuel está en su papel de hacer cosas, de hacer también, digamos que, pues, actividades que lo hagan ver como un mandatario eficiente, ¿sí? Y pues vamos a ver, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que ha estado manejando bien este gobierno es el tema de seguridad, que es el problema más importante en México. Nosotros, fíjate, tenemos dos cantidades a nivel nacional, 125
y a nivel estatal 5, ¿sí? Del número de homicidios por semana, que nos llevaría a un estado similar al que teníamos en el 93, donde nos sentíamos mucho más tranquilos. ¿Sí? A nivel nacional siempre andamos muy arriba de 125, estamos en 300, a veces hasta en 400, pero a nivel estatal de repente nos acercamos al 5, ¿sí? De repente andamos en 10, en 12, ¿sí? Pero estamos muy cerca de que de pronto en Nuevo León podamos tener niveles en el ámbito de la criminalidad similares a los de 1993. Entonces, al margen de estilos, al margen de pues cosas de esta generación joven que nosotros muchas veces no entendemos, yo creo que Samuel ha estado haciendo un trabajo razonablemente bueno, ¿sí? Con sus cosas que se le pueden criticar y todo, pero ahí va la cosa, ¿sí? Ahí vamos. Salvador, una vez más te agradezco y te pido, si tienes algo más que agregar, adelante. No, nada más desearles que la pasen muy bien. Mira, dice Crescencio Reyes, está viendo el video. Omar Torres, El Salvador, eso es lo que ya vimos. Bueno, es todo. Muy bien, ¿nos despedimos? Sí, igual espero que nos podamos ver el próximo viernes en esta edición y el martes a partir de las 11:30 transmitiendo en la mesa grillera encabezada por Salvador Borrego. La llegada es a partir de las 10 de la mañana. Es más, haz la invitación para la mesa grillera, tú eres el titular, eres el jefe de la mesa grillera. La mesa grillera es todos los martes a las 10 de la mañana llegamos a esta mesa aquí en el Gran Invernadero y a las 11:30 aproximadamente empieza una transmisión como esta, ¿sí? Es una mesa abierta, no sabemos nunca quiénes van a venir, aunque algunos son muy constantes, pues siempre está esa opción enriquecedora de que vengan compañeros de diferentes corrientes de pensamiento aquí a platicar con nosotros. No es una mesa que pretenda ser una situación formal, así muy estirada, ¿no? Es relajado el ambiente, ¿sí? Venimos a grillar. Vamos a grillar. Y entonces ya tenemos ahora los martes la mesa grillera y los viernes la entrevista con Antonio Lomas. Y los miércoles la estrella fugaz. Espero que no sea fugaz. No, ya tenemos 4 años. La estrella permanente. Televisa. Con Salvador Borrego. ¿Sabes que nos habían dicho que querían que fuéramos 3 programas? A 3 programas. Y ya andamos en más de 4 años ahí en Televisa. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Pero te voy a decir una cosa muy interesante sobre eso. Una persona que es conocedora de lo que ocurre regularmente nos ha dicho el rating es el que manda. Y para que ustedes les digan vamos a incrementar la cantidad de emisiones de esta mesa de análisis donde está Guillermo Martínez, Gregorio Martínez, perdón, está Salvador Borrego y Ramón Alberto Garza. Pues yo creo que tiene muy buen rating. ¿Sí? Para que a pesar de todo lo que está pasando, ¿sí?, la sigan transmitiendo, tiene buen rating. Sí. Porque muchos programas de análisis, desde López Obrador hasta nuestra fecha, han salido del aire. Sí, yo no sé por qué no nos han corrido a nosotros. La clave es el rating. Tiene buen rating. Puede ser. Pero eso es pensando nada más en la televisora. Pero yo me refiero a las presiones del gobierno, porque es muy fuerte a veces lo que se dice en esa mesa de análisis, ¿sí? Ramón Alberto Garza es un periodista muy incisivo, muy y con mucha información. Sí, muy sustentado. Y entonces, bueno, ahí vamos a estar mientras nos aguanten, mientras no llegue la presión fuerte. Bueno, recuerden, martes 10 de la mañana la mesa grillera. Miércoles por la noche 8:30 de la noche por Televisa Monterrey, la mesa de análisis, una de las mejores de Nuevo León, y se los digo yo que soy seguidor de esa mesa. Y los viernes la entrevista con Salvador Borrego. No me resta más que decirle, hablemos claro. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, compañeros.